¿Y tú, Juan, qué cropper eres? Yo soy Juan Latorre, uno de los socios fundadores de la cooperativa Eraman, que nos dedicamos a la logística en bicicleta en Vitoria-Gasteiz. Y dentro de Aleco nos encargamos de toda la parte de la venta directa de las verduras y productos locales, de la recogida en los productores, la consolidación de todos los productos en el centro logístico y luego del reparto de la última milla, de la entrega hasta casa. Nos encanta el trabajo local, digamos, o sea, el enfoque en lo local es algo que es uno de nuestros pilares fundamentales y no nos parece que haya nada más local que la producción de alimentos a nivel de la ciudad. Es un proyecto que se encarga de recoger estos productos, crear nuevos productores, de consolidar y de atarlo todo. Es un orgullo para nosotros poder formar parte de la pata logística de este proyecto. Porque es la soberanía final, digamos. Al final, todo lo que hacemos lo hacemos para comer, para dormir y para no pasar frío. Y es muy importante que no demos por hecho que la comida aparece en la balda del supermercado y ya está, sino que estamos viendo pues, que en tiempos con mayor incertidumbre, que enseguida nos ponemos un poco nerviosos con que, vale, igual si no hay algo en la balda del súper, pues creo que es importante que todos sepamos un poco de dónde viene la comida, el trabajo que supone hacerla y el trabajo que supone que te llegue a casa también. Ese es un poco el paradigma de vivir en una ciudad. Todo es muy cómodo, pero vivimos un poco más alejados de lo que nos gustaría, del entorno natural, de dónde crece esa comida. Y ahí es donde creemos que hacer una logística de cercanía para una producción de cercanía es esencial. Es un proyecto que crea gente que hace comida para hacer comida para que nos llegue a todos hasta casa. Es un enfoque integral, porque todos queremos producción local, kilómetro cero y demás, pero es verdad que no en todos los sitios sobran productoras. En Euskadi un poco el paradigma es que antes todo el mundo trabajaba en un baserri y ahora queda muy poca gente. Y aunque sí que haya producciones extensivas de cereal, de patata, de cosas pues, que se hacen muy bien aquí desde siempre, sí que es verdad que la mayoría de lo que consumimos viene de otros sitios o incluso también el hecho de las prácticas con las que se produce, pues que no son siempre las más adecuadas para cuidar el entorno. Entonces, sí, o sea, que es importante atar todo esto. Estamos aprendiendo muchísimo, súper interesante. Nosotros venimos de la parte de logística, las softwares de reparto, de consolidación, trazabilidad y todo eso, y de una forma sostenible en bicicleta, con bicicletas de carga para una accesibilidad total y cero emisiones. Todo el resto del proyecto de estar en contacto con las productoras, con prácticas agroecológicas muy concretas, es algo que es fascinante de conocer y que nos nutrimos mucho de eso también, de prácticas holísticas que se desarrollan para una explotación biointensiva o en hortícola. Al final hay conceptos que se trasladan a nuestro sector y es un aprendizaje continuo. El territorio siempre se va a beneficiar de que existan nuevas productoras con prácticas agroecológicas y un poco ofreciendo esa cercanía del producto local que mucha gente está concienciada y quiere consumirlo, pero que no es tan fácil. No puedes ir al supermercado y ya está, no es tan cómodo. Entonces, añadiendo esa capa de comodidad de la entrega hasta casa para todas aquellas personas que no pueden ir a la plaza de productor, pues creemos que, por un lado, la creación de nuevas productoras y, por otro lado, la eliminación de barreras, de añadir comodidad al consumo de producto local, son dos de las claves que van a hacer que este producto beneficie a toda Vitoria. Mila esker!